Una vez que nosotros hemos aprendido a conocer la determinación estática de una estructura, corresponde saber determinar las acciones mecánicas internas en los extremos de las barras que conforman dichas estructuras. En los pórticos rígidos, planos, es necesario conocer las magnitudes y las fuerzas de las acciones mecánicas internas en los extremos de las barras o elementos estructurales, y también en los nudos, para lo cual se debe emplear las ecuaciones de la estática y las ecuaciones de condición que existan. Allí tenemos tres ejemplos de pórticos que somos capaces de resolver, inclusive valiéndonos única y exclusivamente del método de las secciones, que ya se ha aprendido en resistencia de materiales 1. El enfoque que se le da actualmente en este curso es que la determinación de esas acciones mecánicas internas en los extremos de barra debe ejecutarse en casos como el del ejemplo de la izquierda, siguiendo el procedimiento que se va a describir. Y también con ese procedimiento se puede resolver los otros dos ejemplos que están aquí. Pero es bueno, útil y válido conocer lo que se va a plantear. Entonces, para el procedimiento hay que revisar la determinación estática. Por allí tenemos que empezar para saber si esta estructura, este pórtico en este caso, se puede calcular bajo los preceptos de los métodos isostáticos o si hay que recurrir a los métodos para estructuras hiperestáticas. En segundo término, debemos determinar las reacciones en los apoyos, dibujando el diagrama de cuerpo libre del pórtico completo y determinando las reacciones aplicando las ecuaciones de equilibrio y cualquier ecuación de condición que pueda ser escrita en términos solo de las reacciones externas, es decir, sin involucrar ninguna fuerza interna. En tercer lugar, establecer las fuerzas en los extremos. Es conveniente especificar la dirección de las fuerzas desconocidas en los extremos de los elementos del marco usando un sistema común o global de coordenadas XY. Tenemos que valernos de algo para empezar a trabajar, ¿no? A eso nos ayudan estos ejes y adoptando la convención universal de que en dirección horizontal lo positivo hacia la derecha y en dirección vertical lo positivo hacia arriba respectivamente. Después, dibujar los diagramas de cuerpo libre de todos los elementos y nudos de la estructura. Estos diagramas deben mostrar, además de cualquier carga externa y reacciones en los apoyos, todas las fuerzas externas que están ejercidas sobre el elemento o el nodo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de una viga, por ejemplo, y sobre esa viga existe una carga puntual o una carga distribuida o un momento, en fin, cualquier carga externa debe aparecer en esos diagramas. Asimismo, si estamos analizando un apoyo, en el apoyo debe aparecer la reacción del apoyo. Si estamos analizando un nudo, en los nudos deben aparecer las cargas que actúan en los nudos si lo hubieran, las cargas externas. Esto se hace hincapié específicamente porque cuando se hace consideración de cargas de origen sísmico, que son horizontales, que actúan en y sobre el dintel es el nivel de la viga, debe considerarse su acción cuando éstas actúan sobre los nudos al hacer el diagrama de cuerpo libre de los nudos. Recuérdese que un nodo rígido puede transmitir dos componentes de fuerza y un par
o un momento, ¿no? Una articulación transmite dos componentes de fuerza y un patín o rodillo solo puede transmitir un componente de la fuerza. Si hay una articulación en el extremo de un elemento, el momento interno en ese extremo deberá ser igual a cero. Cualquier carga que actúe en un nodo deberá indicarse en el diagrama de cuerpo libre del nodo y no en el extremo de los elementos conectados al nodo. Esto es muy importante tenerlo claro. Cuando yo tengo una carga que actúa sobre un nodo, solo se la representa en el diagrama de cuerpo libre del nodo y no en el extremo de los elementos que están conectados a ese nodo. Y esto también es válido para los apoyos, porque los apoyos son considerados nodos o nudos. El sentido de las fuerzas actuantes en el extremo del elemento no es conocido y puede suponerse arbitrariamente. A veces nos topamos con la situación en que no sabemos qué dirección darle a las fuerzas que actúan en el extremo de un elemento y que no conocemos. Es conveniente asumir el sentido de las fuerzas en los extremos del elemento en lo que se ha determinado como direcciones positivas, es decir, hacia la derecha positivo en el caso horizontal o eje X, hacia arriba positivo en el caso vertical o eje Y, y los momentos desconocidos en el sentido de las manecillas del reloj. Nótese que no digo que los momentos desconocidos se asigne una característica de positivo, no. Decimos solamente que se le asigne un sentido de las manecillas del reloj. Aquí no hacemos consideraciones de si es positivo en un sentido o en otro, para momentos, solamente para este procedimiento que se está explicando. El sentido de las fuerzas internas y de los pares en el diagrama de cuerpo libre del nodo deben señalarse en dirección opuesta a la asumida en los extremos del elemento o barra, de acuerdo con la tercera ley de Newton de acción y reacción. Esto es muy importante, ¿no? Siempre hay que empezar por alguna parte del pórtico. Entonces yo voy a ir consecutivamente analizando apoyo o nodo, barra, nodo, barra, nodo, barra, nodo, barra, nodo, hasta llegar al siguiente apoyo. Entonces debo tener muy en cuenta que en el diagrama de cuerpo libre del nodo, las fuerzas internas y los momentos deben tener dirección opuesta a la que se asumió o a la que se determinó en el extremo del elemento o barra, de acuerdo con la tercera ley de Newton. Y nótese que se está mencionando que se debe asumir, es decir, no quiere decir que al determinarla el resultado tiene que coincidir con lo que se asumió, sino que para partir de algo, para poder plantear la sumatoria de fuerzas en cualquier sentido o la sumatoria de momentos, se debe asumir una dirección. Se recomienda asumir cualquiera de las direcciones posibles, pero no debe dejarse pasar que el sentido que se asuma para las fuerzas y momentos en un nudo tiene que ser estrictamente de dirección opuesta a la que se asumió para los extremos de los elementos. Calcular las fuerzas en el extremo del elemento de la siguiente manera. Seleccione un elemento o nudo con 3 o menos incógnitas. Determine las fuerzas y momentos desconocidos aplicando las tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Esto se aplica al cuerpo libre o al nudo que se ha seleccionado en el paso anterior. Luego, si se ha determinado todas las fuerzas, momentos y reacciones, entonces hay que proceder con el siguiente paso. Si se ha determinado todas las fuerzas, si no se ha determinado, hay que volver al paso A. ¿Qué implica regresar al paso A? Seleccionar un elemento o nodo con 3 o menos incógnitas.
Debido a que las reacciones que ya se calculó en el paso 2 con las ecuaciones de equilibrio y la condición de la estructura completa, solo habrá algunas ecuaciones no utilizadas hasta el momento. El número de ecuaciones restantes debe ser igual al número de reacciones calculadas en el paso 2. Use estas ecuaciones restantes para verificar los cálculos. Algo muy importante es la verificación. Si el análisis se realizó adecuadamente, las ecuaciones restantes deberán ser satisfechas. Nota 1. En algunos tipos de pórticos no es posible identificar un elemento o nodo que tenga un número de incógnitas igual o menor al número de ecuaciones de equilibrio para empezar o para continuar el análisis. Entonces es necesario escribir las ecuaciones de equilibrio en términos de las incógnitas para dos o más cuerpos libres y resolver esas ecuaciones simultáneamente para determinar las fuerzas y momentos desconocidos. Para cada elemento del pórtico, calcule los valores de la fuerza normal, la fuerza cortante y el momento flector mediante el método de las secciones aplicado a cada elemento y luego construya los respectivos diagramas. Allí hay dos ejemplos de pórticos también muy interesantes de tratar y que en su momento estaremos en la capacidad de estudiar y resolver. Esta presentación se basó en los libros Análisis estructural de Aslam Kazimali y Estructuras isostáticas de Raúl Torrico y Bernardo Liendo.